Bienvenidos a Registrad Malditos. Esta aplicación se ha creado a modo de guía teórico-práctica para que cualquier alumno que esté pensando en registrar un videojuego para proteger su creación sepa qué pasos puede o debe seguir para hacerlo. A pesar de que es un complemento para el videodocumental de Registrad Malditos, por sí solo este programa puede darte toda la información que necesites aunque no dispongas del vídeo o de conexión a internet para visionarlo. Pero si no es el caso, para comenzar puedes abrir el videodocumental y pasar a la siguiente escena en el botón de enlace o pulsando la barra espaciadora. Para comenzar, hay que ver las opciones de registro que hay. El curso del proceso cambiará según qué método se elija. Puedes comenzar con el ejemplo práctico que proponemos en este botón y seguir la presentación desde aquí, o seleccionar en el panel desplegable de la derecha sobre qué método de registro te gustaría saber más. El ejemplo práctico lo hemos propuesto contando con que somos estudiantes que no tienen una empresa registrada o sociedad limitada, pero que nos gustaría registrar nuestro primer trabajo o proyecto como podría ser el proyecto final. De ahí el motivo por el que el tema de la Oficina Española de Patentes y Marcas esté incluido en estas opciones. Hola, bienvenidos a Registrad Malditos. Aquí comenzamos el caso práctico de registro de un juego y para comenzar vamos a analizar lo que es el método más tradicional de registro, que sería en la Oficina de la Propiedad Intelectual. Cabe decir que el rasgo esencial de este método es su voluntariedad y que nos va a dar una prueba sobre la existencia y pertenencia de unos derechos, es decir, que se presume que los derechos que vamos a inscribir existen y nos pertenecen, a no ser que alguien demuestre lo contrario. Como veremos, requiere abundante documentación y en caso de conflicto puede ser un método muy lento a la hora de acreditar depósito. Aún así, vamos a analizar qué podemos registrar y qué queremos registrar nosotros. Si tuviéramos un proyecto final como el que vamos a tener y quisiéramos registrarlo como propiedad intelectual, pues vamos a ver qué podemos hacer con eso, qué pasos tenemos que seguir y también dónde hay que ir, qué documentación tenemos que llevar a nivel de impresos, porque hay unos impresos que rellenar, y también a nivel de documentación personal que debemos aportar con ellos. Vamos a ver qué clase de protección nos da esta opción o este método y también, que es algo importante, qué nivel de coste o gasto económico nos va a suponer. También incluiremos al final una reseña sobre alguna entrevista que hemos hecho pues, con profesionales del sector que conocemos, amigos nuestros de antiguos cursos precisamente de EMAID, incluso alguna entrevista con alguno de los profes o alumnos de otros ciclos. Os van a encantar los extras. Comenzaremos con ¿qué podemos registrar? La verdad es que en realidad podemos registrar cada parte del juego que nos pertenezca o que forme parte de nuestra creación, desde los concepts o los dibujos iniciales, los esbozos de personajes o los gráficos finales. Los personajes, los modelos 3D, la música, hasta el código fuente del programa. Podemos registrar el juego acabado como un programa de ordenador, pero cada una de estas partes las podemos registrar independientemente, pues según lo que sea. Es decir, conceptos o ilustraciones de personajes, escenarios, podrían ser registrados como obras plásticas o pictóricas. Respecto al diseño de personajes, concretamente, todas las vestimentas, los accesorios o los props que lleven, también si están diseñados por nosotros o son de nuestra creación, podemos registrarlos. En caso de que no fueran de nuestra creación, podemos conseguir una cesión de los derechos impresos. El guión o la historia del juego podría ser registrado como una obra literaria y la banda sonora o incluso los sonidos y los efectos si son de nuestra cosecha como obras musicales. También vamos a ver cómo podríamos registrar como propiedad intelectual sobre todo el producto final, como programa de ordenador. Pero bueno, quizá nos decidimos al final por registrar el diseño de personajes y la banda sonora como obras artísticas, plásticas y musicales respectivamente. Pero depende del coste que nos suponga, porque quizá de cara a tener que pagarlo, pues a lo mejor solo pagar un formulario con un impreso, como veremos más adelante en el apartado de los costes que supone, pues según lo que quieras registrar, el precio se puede llegar a disparar. Vamos a hablar también sobre a dónde tendríamos que ir para registrar el juego utilizando el método de la propiedad intelectual. Y en realidad es a la oficina de registro más cercana. En este caso es en Barcelona, que antes estaba en el carrer de Montaner, cerca del número 220, creo recordar, pero ahora está en Gran Vía de las Cortes Catalanas 184. También vamos a dejar un link con
con la web directamente de la Oficina de Registro Intelectual para que podáis acceder a ella si necesitáis algo más de información. Bueno, vamos a hablar un poco de la documentación que necesitamos para llevar a cabo el registro. Por documentación entendemos tanto la documentación personal que debemos aportar, como por ejemplo una fotocopia de nuestro DNI, como los formularios que debemos rellenar. Además os incluimos enlaces para que podáis consultarlos online y ver qué cosas tendríais que rellenar o qué datos necesitáis. Por ejemplo, en nuestro caso, para hacer el registro del juego, figuramos como autores los tres. Entonces debemos rellenar cada uno de nosotros el impreso A1. Esto es datos de autor, en el que figuran nuestros datos y la conformidad para el registro de la obra. Con este ya tenemos que aportar una fotocopia de nuestro DNI. Como requisito específico para el registro, al tratarse de una aplicación informática, tenemos que aportar el código fuente del programa. Claro que podemos presentarlo impreso en papel, bien encuadernado o en un CD o disquete. En el caso del CD o disquete, el código debe estar abierto, sin codificar ni comprimir, sin encriptar y que se lea como si fuera en papel de forma lineal. Para nosotros la opción de CD es la mejor, ya que hay que aportar también un fichero autoejecutable del juego que no haya que instalar en el disco duro y que requiera ningún programa extra, y nosotros podemos hacer esto fácilmente con el motor que usamos en clase. Si técnicamente no fuera posible presentarlo, habría que presentar un manual de uso en el que indiquemos claramente y con detalle cómo funciona el juego, que se hace adjuntando en el mismo documento impresiones de la pantalla que permitan ver cómo se utiliza literalmente. Es decir, el manual tiene que reflejar el juego gráficamente y debe estar numerado por páginas, encuadernado y firmado por los autores. En caso de que quisiéramos registrar otros elementos por separado, si están incluidos en el disco del juego, formarían parte de ese registro, pero si no, teníamos la opción de realizar a mayores un registro de la obra como obra audiovisual o de declarar las partes por separado. Entonces tendríamos que aportar cierta documentación por cada una de ellas. Si presentamos al registro los modelos 3D, por ejemplo, como esculturas realizadas con técnica digital o análoga a la fotografía, tendríamos que aportar 3 fotos de cada una de ellas. Por ejemplo, imagínate que queremos registrar el personaje principal. Pues tendríamos que aportar 3 fotos de él, de las medidas que nos piden, 18 por 24, que permitan su representación realista encuadernado con una portada donde se indique el título de la obra y el autor. Claro que en ese caso figura como técnica análoga a la fotografía, pero en el caso de ilustraciones hechas a mano o esbozos, es un poco más de lo mismo, solo que con una descripción de la obra, la técnica utilizada y el autor. Para registrarla como obra audiovisual interactiva, de cara a registrar las cinemáticas, los elementos de animación, tendríamos que llevar también un dossier por escrito con una descripción del juego, una grabación del mismo en un soporte que pueda ser examinado por el registrador, y con la pequeña complicación de cara a hacerlo en grupo, ya que figurarías como productor, yo o alguno de mis compañeros. De esta forma, si el guión, la música y demás elementos son todos tuyos, solo tienes que hacer el impreso A1, hacerlo constar por escrito. Pero si no, has de llevar también un contrato de cesión de los derechos con el guionista, el músico, el productor o cualquiera que haya participado que no seas tú mismo. Ahora toca hablar un poco de los documentos que tendremos que rellenar, concretamente los formularios. Vamos a hacer un ejemplo práctico con nuestros datos y os dejamos unos enlaces de interés para que podáis tanto descargarlos como consultarlos. ¿Qué nos costará económicamente registrar un juego? Esta es una buena pregunta y sin duda tiene una respuesta que depende de muchos factores. A nosotros nos cuesta un total de 12,60 €, pero a continuación os dejamos en detalle las diferentes variables para el coste económico del registro de un producto de este tipo. Bueno, Alex, explícanos un poco a qué nos da derecho este registro en la propiedad intelectual.
Efectos probatorios derivados de la presunción normativa que establece que a falta de pruebas en contra, los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el registro. Efectos publicitarios derivados del carácter público del registro que posibilita que cualquier persona interesada pueda tener conocimiento de los datos inscritos, pero en un acceso directo a la obra. Es decir, si registramos una obra como programa de ordenador tendrá una eficacia meramente declarativa. Esto quiere decir que si por otra vía alguien puede demostrar ser el autor de la obra registrada, el registro de la misma no serviría para nada, y se entraría en un proceso para determinar a quién pertenecerían los derechos de autor por ser realmente el creador de dicho programa. Hola Miriam, lo que nos han dicho entre conocidos y profesionales del sector nos ha dado pie a mucha más investigación sobre cómo ellos lo hacen, y vamos a explicar por encima algunas de las formas de protección y reprotección que ellos utilizan, que es algo de lo que nos derivó la búsqueda al hablar con otra gente del sector. Antes de nada, tenemos que tener claro que la protección que la ley nos da con los derechos de propiedad intelectual no se adquieren con el registro de la obra en ningún sitio, sino con su mera creación. Pero dejar constancia de su autoría o de su creación tiene muchas ventajas de cara a defenderse ante cualquier plagio o copia. Bueno, ahora vamos a explicar un poco por encima otros métodos así muy rápidos de registro online que se basan en una web que ofrece un servicio de registro que en la mayor parte de los casos, por ejemplo los 4 que vamos a comentar, es gratuito. Por ejemplo, Safe Creative. Safe Creative, que vamos a ver aquí su web, es una página que nos ofrece registro de todo tipo de obras, es decir, texto, imagen, sonido, obras plásticas, incluso programas de ordenador, y es un servicio que al parecer tiene una ventaja que tiene protección internacional. También tenemos la de My Free Copyright, que se trata de un site en el que puedes enviar tu creación y recibes a cambio una huella digital que te hace dueño legal de este trabajo. Estos enlaces los incluiremos aquí en la aplicación para que podáis visitarlos y si no, ya sabéis, podéis buscar Safe Creative o My Free Copyright. Después también tenemos las licencias tipo Creative Commons. Creative Commons es una página muy conocida, de hecho es una organización internacional, no gubernamental, una de estas organizaciones sin ánimo de lucro, que te ofrece varias licencias, es decir, desde reconocimiento de la obra a tipos de licencias para compartir la obra. Por ejemplo, si tú quieres compartir tu obra sin que nadie gane dinero a tu costa, puedes usar la Share Alike o la de reconocimiento, Attribution. Nosotros, por ejemplo, para el juego utilizaremos, de hecho, unas licencias Creative Commons, que será la de reconocimiento, Attribution, y la ND, que es sin obras derivadas, Non-Derivate Works. También os dejamos un enlace muy interesante y si no tenéis la aplicación, pues podéis buscar en la web Creative Commons. Sí, Creative Commons tienen una web con licencias en castellano en la que podéis conseguir toda la información. También tenemos una empresa española que es Coloriuris, que bueno, también os dejamos su enlace aquí y que ofrecen el mismo servicio, solo que creemos que no ofrecen protección internacional. Pero bueno, ahí tenéis los enlaces y si no, ya sabéis, Safe Creative, My Free Copyright, Creative Commons y Coloriuris. Sí. Bueno, voy a explicaros un poco por encima otro de los métodos de protección que hemos descubierto gracias a los contactos de la pregunta 7. Otra forma muy fácil de dejar constancia de la existencia de nuestro juego o de un producto puede ser mediante depósito notarial. De esta forma lo que hacemos sería depositar ante notario la obra que hemos hecho o incluso mandarla por correo certificado a uno me refiero a ti mismo, es decir, puedes mandarte la obra por correo certificado a ti mismo y guardar el sobresellado que recibas sin abrirlo. Esto es un camino más sencillo que puede probar la existencia y contenido del programa, así como la identidad de quien lo deposita. Pero claro, se refiere a la existencia del programa en un momento de la historia, es decir, ante los ojos de la ley no otorga presunción de autoría. Esto significa que queda constancia de que el software existe en un momento de la historia, pero no de quién es su autor. Pero en cualquier caso, nuestros contactos nos han dicho que
nuestros contactos independientes, por supuesto, ajenos a la fuente principal, nos han dicho que constituye una buena prueba para acreditar la creación y la titularidad del videojuego. Ahora va a pasar Carlos a explicaros un poco los sistemas de Scrum. Hola Miriam, te voy a hablar del sistema Scrum, que es un sistema que nació en Estados Unidos en los años 80 y se basa en el depósito notarial online. El titular del software deposita el código fuente del programa ante un notario o un tercero de confianza, el cual acreditará y dará constancia de la entrega o el depósito de una obra protegida por la propiedad intelectual y que puede estar recogida en cualquier formato. Existe una versión mejorada de este depósito notarial que permite dejar constancia del envío y de su contenido. Básicamente lo que hace es que el creador del software envía el código fuente en un documento adjunto a su mismo correo y a la vez se envía una copia del mismo notario que dará fe de ese contenido. Todo esto viene a constituir un sistema notarial que que lo usa mucha gente en la actualidad. Y todo eso es por su bajo coste, que apenas son 20 euros. Pero existen unos problemas técnicos. Y es que no siempre es posible comprimir el código fuente para adjuntarlo a un mail. Por lo que dependiendo del tipo del software, este método no podría ser compatible y no podríamos utilizarlo. Bueno, Miriam, ahora voy a explicarte yo un poco la sección esta que queríamos desarrollar aparte, aunque no pudimos registrar el nombre del juego como marca y el nombre del estudio como nombre comercial, pues queríamos darle una pasadita a este tema porque la verdad es que es interesante pensar en él detenidamente de cara al futuro, a cuando sí tengamos una empresa y queramos hacer un registro que nos proteja. Sobre el tema de oficina de patentes y marcas, en realidad, como no tenemos una empresa declarada, una sociedad limitada establecida, pues no hemos podido registrar la marca, o sea, el nombre del juego como marca y el logotipo del mismo, igual que el logotipo de nuestro grupo, ¿no? Lo que sería la empresa, pero para explicar un poco el proceso queríamos hablar un poco del régimen de las patentes de software y por otra parte de las marcas y nombres comerciales asociados a estos. En realidad el régimen jurídico de la patente es muy diferente al de la propiedad intelectual. Por ejemplo, si registramos una obra como programa de ordenador, tiene una eficacia meramente declarativa. Esto quiere decir que si por otra vía alguien puede demostrarse el autor de la obra registrada, pues el registro no serviría para nada y se entraría en un proceso para determinar a quién pertenecen los derechos de autor, por ser realmente el creador del programa. Un caso muy curioso es el de Roberto Álvarez de Lara, de Over the Top Games. Te dejaremos algún enlace para que puedas ver la conferencia en la que habla de cómo le expoliaron todos los derechos a pesar de haber llevado el registro totalmente al día de todo el proceso de desarrollo. Por contra, el registro de la patente, igual que la marca, aunque con matices, tiene una eficacia constitutiva, es decir, hasta que no se registra no se adquieren los derechos que marca la normativa. Sobre el tema de patentes de software, su relación con las aplicaciones en España como tales están prohibidas. Es decir, el software en teoría solo puede acceder al registro de patentes como parte de una invención que lo integre, pero no aisladamente considerado. Eso significa que si haces alguna invención, o sea, algún medio que integre un software novedoso, pues sí se puede registrar. A veces hay aplicaciones que son susceptibles de que sean integradas en el concepto de invención, porque a veces es una invención implementada por ordenador. O sea que es como un invento, pero que funciona a través de un medio que ya existe. Pero entonces, bueno, cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, que es algo que exige la ley para poder, pero si no, lo suyo es considerarla como un programa de ordenador. Antes de nada, en este tema también hay que pensar en elegir el nombre y comprobar que no existe en la oficina de patentes y marcas.
Los juegos son programas informáticos en realidad, y aunque no tienen las características de una aplicación, lo cierto es que los entornos en los que se desenvuelven presentan unas características muy peculiares sobre los aspectos legales. Y bueno, los desarrolladores tenemos que tenerlos en cuenta. El nombre es una de las cuestiones sobre las que interesa reflexionar más, porque va a ser un nombre que sea descriptivo de la actividad. O puede ser un nombre de fantasía y creación. Pero claro, cuanto más cerca estás de la primera opción, es más fácil que los potenciales usuarios descarguen el programa, y si la aplicación tiene éxito, sería más difícil diferenciarse de la competencia. Sin embargo, cuanto más cerca estamos de un nombre de fantasía, o sea, de la segunda opción, más fácil es protegerlo como marca y así diferenciarte de la competencia. Claro que eso, si la aplicación está destinada a tener éxito. Es indudablemente mejor haber escogido la segunda, y antes de lanzar la aplicación también hay que proceder al registro del nombre como marca, porque eventualmente los nombres de dominio que se encuentran vinculados con la marca, o sea, nuestro juego, o en un caso como en otro, la aplicación o programa que queramos registrar, ¿no? Incluso si no es un juego y es una obra audiovisual, pero queremos registrarlo como marca o nuestra propia empresa, yo qué sé. Pues ahí hay que intentar alejarse de los nombres que tengan aplicaciones o juegos parecidos o que tengan la misma función temática, estilo, es decir, si hay otro nombre que se parece registrado como marca, no lo elijas. Y además eso lo puedes comprobar muy fácilmente en la web, mismo en la web de la Oficina Española de Patentes y Marcas. También tenemos que ocuparnos del nombre con el que la empresa va a desarrollar la actividad y se identificará en el mundo de los videojuegos. Si un usuario prueba una aplicación y le gusta, lo normal es que intente encontrar más aplicaciones del mismo developer. Es decir, yo cuando busco un juego guapo y lo encuentro, pienso, no voy a buscar otro juego como este, lo que voy a buscar es otro juego de esta gente. Eso es básico, es decir, lo hemos hecho todos. Por eso escoger un nombre atractivo y original ayudará sin duda a popularizarlo, es decir, en el mismo grado que a protegerlo, pero también en el mismo grado que exponerlo a copias por gente que vea que esto triunfa y tal. Para proteger estos nombres lo suyo es que el término con el que se identifica se registre como marca, mientras que el nombre para identificar al desarrollador se registraría como nombre comercial. De entrada, desde el momento en que esta es un programa informático, o sea, la aplicación, pues el régimen jurídico a priori dice que la aplicación es de los programas de ordenador regulado en el artículo 95 y los siguientes de propiedad intelectual. Al respecto, hay que indicar también que las creaciones a las que se refiere la ley se encuentran protegidas legalmente, a diferencia del régimen de patentes, desde el momento de su creación. Sin embargo, en las patentes, pues hay que conseguir la aprobación. Así lo establece el artículo 1 al decir: la propiedad intelectual de una obra corresponde al autor por el solo hecho de su creación. Por tanto, desde el mismo momento de la creación del programa, el dueño exclusivo de los derechos eres tú. Como resumen, que no hace falta registrar como marca y nombre comercial el juego para demostrar que tú lo has creado, pero si está destinado al éxito, a ser una aplicación grande, es algo en lo que hay que pensar e invertir mucho tiempo. Recordadlo, ojo a las patentes y marcas. ¡Registrad, malditos! Registrad, malditos. Registrad, malditos. Si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti
espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa. Si primero tienes que leérselo a tu esposa, o a tu novia, o a tu novio, o a tus padres, o a cualquiera, no estás preparado. No seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores. No seas soso y aburrido y pretencioso, no te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos, no lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, a no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato, no lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento y si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo.